Creep de Radiohead. ¿Cómo están, chicos? Buenazo el tema. Bueno, si le gusta Radiohead, es medio depresivo en todo caso. Radiohead a mí me encanta, ya parte de mi música de adolescencia. Acá hay un cover, de hecho este cover está bastante interesante porque es de Pablo Honey, ¿ya? Spotify es bien raro porque uno a veces quiere escuchar la versión original y están los covers, pero bueno. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar una clase offline porque vamos a trabajar en lo que ya estamos viendo de Mesopotamia. Además de eso, vamos a subir esta clase, como siempre, a el canal de YouTube, El Loco Profe de Historia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, los que se han suscrito al canal, los que han compartido y los que le han dado like a este video. ¡Wow! Perfecto, súper, muy bien. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el Loco Profe de Historia, ya profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación. Pueden seguirme en las redes sociales, ahí están, ya, @0 recargado, y también en el Loco Profe de Historia en YouTube. Bien, pues vamos a comenzar el día de hoy con la clase, me parece que es la clase número 6, donde vamos a ver Mesopotamia. Bien, así que hay algunas cosas que ya hemos estado viendo y que son bastante interesantes, como por ejemplo algunos elementos comunes que tienen estos pueblos o estas primeras civilizaciones. Bien, entonces lo primero que vamos a ver, como siempre, recuerda que este es un video que está grabado, puedes ver aquí arriba. Ya ahí, gracias, la última clase que hemos visto para que recuerdes los contenidos que hemos estado viendo. Y el día de hoy entonces te voy a invitar a que pongas como título Mesopotamia, pongan la fecha y pongan entonces como objetivo caracterizar la civilización sumeria. El día de hoy vamos a hablar sobre los sumerios, pero también sobre los acadios, vamos a hablar sobre los babilónicos, vamos a hablar sobre los asirios, y porque son una zona, ya son pueblos que finalmente van a estar en Mesopotamia. Bien, así que dicho eso, recuerda que esto es un video, puedes pararlo, puedes ponerle pausa para tomar apuntes. Si estás viendo esto a través de Classroom, recuerda que el material de Classroom está también allí, puedes bajar el PPT ya para poder ir tomando apuntes del tema. Bien, voy a buscar mi agüita. Aquí está, agüita. Es imprescindible tomar agüita. Mientras tanto, hoy estamos a viernes, déjenme ver, chicos, 29 de mayo. Vamos a hacer, hoy se está comenzando a celebrar el Día del Patrimonio. Y el día de hoy, me parece que a través del Facebook Live del Centro Cultural Agustín Ross nos invitaron a dar una charla sobre el enigmático origen de Pichiremu. Charla que yo de verdad la recomiendo harto. Bien, y eso que hoy la vamos a simplificar un poquito para que no sea tan larga ni tan latera, pero es una charla bastante entretenida que desentraña un poco los orígenes de nuestra comuna, pero también de nuestra ciudad propiamente tal. Si usted está viendo esto, lo invito a buscar el Facebook del Centro Cultural Agustín Ross y entonces ver la charla, no esa charla, sino que la charla sobre el enigmático origen de Pichiremu. ¿Bien? ¡Comenzamos! Quedé con gusto a poco la lluvia de ayer, ¿ya? Pero bueno, acá en Pichiremu llovió, pero muy poquito, ¿bien? Vamos, comenzamos. Vamos a repasar algunas cositas, por ejemplo, como ya habíamos visto, como algunos elementos comunes de las civilizaciones. Habíamos visto que todas las civilizaciones nacen y tienen una ciudad, ya que es una gran aglomeración de personas, ¿bien? Estas ciudades, chicos, son las que comienzan a convertirse en polos ya de crecimiento, y entonces todas las civilizaciones van a tener una ciudad o varias ciudades principales, ¿bien? Además de eso, el poder político va a estar centralizado y en una sociedad que es jerarquizada, donde significa que hay una pirámide, ya donde hay alguien que está por sobre todos los demás, y una base que es donde vamos a tener que está como lo más bajo de la sociedad y que generalmente van a ser los esclavos, ¿bien? Vamos a ver también que hay elementos y rasgos comunes, como por ejemplo la religión, el lenguaje, ya, las costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que estas civilizaciones en total entonces comparten estos elementos comunes, que son elementos culturales, ¿bien? Y por esa forma entonces logran dar una gran hegemonía en cuanto a lo que son estos rasgos culturales propiamente tal.
Y también hemos visto que hay un gran desarrollo científico-tecnológico con sistemas de escritura y contabilidad económica. ¿Y qué es lo que hace que aparezca el concepto de historia? Cuando ya tenemos fuentes, ¿ya? Ahí aparece entonces el concepto de historia. Bien, vamos entonces a ver. Mesopotamia, chicos, es lo que nosotros conocemos como una región llamada Entre Ríos. De hecho, el nombre viene o proviene de los griegos que le pusieron entonces Mesopotamia a esta zona porque hay o se encuentra ubicada donde están dos ríos. ¿Cuáles son esos ríos? Acá los podemos ver, fíjense, aquí, gracias. El río Tigris, Tigris, acá arriba por el norte, y el río Éufrates. Oye, el sol me tiene medio loco, por eso que como que me saco el lente, me quito el lente. Ya. Entonces, Mesopotamia, que significa entre ríos, bien, tenemos acá que se encuentra ubicado entre el río Tigris y el río Éufrates. Ahora, todas las ciudades de Mesopotamia van a estar ubicadas muy cercanas a los ríos, entendiendo que los ríos o los sistemas hidrológicos son extremadamente necesarios para el surgimiento no solamente de cualquier civilización, sino que de cualquier ciudad. Bien, hasta el día de hoy, chicos, ustedes necesitan escurrimientos de agua para poder formar entonces ciudades. Es decir, para que de esa forma haya un abastecimiento no solamente para el consumo de agua, que es vital, sino que también para lo que va a ser los sistemas de cultivo y regadío. Ahora, quiero que se fijen, Mesopotamia, el concepto es territorial. Cuando hablamos de Mesopotamia, hablamos de un concepto territorial. Y no es un pueblo, o sea, no es que es el pueblo mesopotámico, no, no, no. Mesopotamia es una zona geográfica que en ella vamos a encontrar pero muchos pueblos. Y entre ellos, los pueblos más reconocidos, que son los que van a crear entonces estos imperios o estas primeras ciudades-estado, ya en el caso de los sumerios, ya son los que crean las primeras ciudades-estado. Luego los acadios, que van a crear el imperio babilónico. Y posteriormente los asirios, que van a crear ya el imperio asirio. Entonces, si se fijan, hay varios pueblos que están dentro de esta zona. Ahora, geográficamente, y aquí vamos a hablar ya desde el punto de vista de sus características de relieve, Mesopotamia se divide en dos zonas. La primera, que es la Alta Mesopotamia, que ustedes pueden ver acá, donde están los nacimientos del río Tigris y Éufrates. Y en estos nacimientos, chicos, vamos a ver que son zonas que son más bien desérticas y montañosas, ¿bien? Y que forman algunos pequeños valles entre medio de los ríos, ¿bien? Y luego vamos a ver la zona de la Baja Mesopotamia, perdón. Y en la Baja Mesopotamia vamos a ver que es una zona más bien pantanosa, es una zona donde hay muchos humedales, es una zona muy rica en cuanto a tierras fértiles, sobre todo con el tema de las crecidas de los ríos, y que van entonces creando este valle, ya que nosotros vamos a ver que el origen de todas las civilizaciones lo vamos a encontrar aquí, ¿ya? En la Baja Mesopotamia. Es decir, que primero las civilizaciones van a nacer aquí, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Por una sencilla razón, la cantidad de riquezas que tiene entonces esta zona debido a los distintos cultivos, pero también a la gran cantidad de agua entonces presente allí, ¿bien? Ahora, ¿quiénes fueron estos primeros pueblos que aparecen? Vamos a hablar que el primer pueblo que aparece son los sumerios. A ver, quiero que entiendan, hay más pueblos, sí, hay más pueblos dentro de el alrededor, pero van a ser los sumerios, que ese es el primer pueblo, que finalmente primero comienza a organizarse en distintas ciudades-estado, por ejemplo, Kitch, Ur, Uma, Lagash, para mí la más importante es Ur, pero estas ciudades-estado, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean ciudades-estado? Que tienen sus propias leyes y que se gobiernan con distintas autoridades. Tienen todas ellas tienen elementos comunes, que ya lo hablamos, por ejemplo, el tema del lenguaje, el idioma, perdón, lenguaje, idioma, ¿ya? En este caso, el lenguaje, la religión, ¿ya? Costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Es decir, son iguales. Ahora, el punto pasa en que no hay una ciudad que gobierne a todas ellas. Es decir, no es que Ur gobierna a todas las demás o que la Gat, ya, así que son ciudades-estado que difieren en una con otra y cada una se gobierna por sí sola. Ahora, estas ciudades ya entre todas comienzan a conquistar los distintos pueblos ya, y ahí vamos a ver que conquistan en algún momento también parte del pueblo acadio, de los guti, de los amoritas y así un montón de otros pueblos chiquititos, ya, y someten entonces a toda esta zona, que es la zona entonces de la Baja Mesopotamia, es lo que va a ser entonces la primera gran civilización, que es la civilización sumeria, ¿bien?
Ahora, va a pasar el tiempo, ¿ya? Y Mesopotamia, al ser una historia tan rica, va a ver cómo otros pueblos que de un poco más al norte comienzan también a prepararse, sobre todo desde el punto de vista militar. Y allí, entonces, un acadio, ya llamado Sargón I, ¿ya? Va a tomar el control de Mesopotamia, ¿ya? Y entonces va a formar lo que se conoce como el primer imperio del universo 7, y ahí el primer imperio que hay en todo el universo, ya por lo menos el primer imperio humano, y ese imperio entonces es el imperio babilónico, y va a ser creado, en este caso, por Sargón I. Ahora es bien interesante, ¿ya? Porque, bueno, parten del año 1894 antes de Cristo, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver que el Imperio Babilónico va a comenzar a crecer, de hecho cambia, ya no son estas ciudades sumerias las más importantes, sino que cambia su polo de atención y su centro a Babilonia. Entonces, y Babilonia comienza a ser la capital de este imperio babilónico, y a partir de eso entonces vamos a ver cómo otros reyes comienzan a ascender en el trono y comienzan primero a expandir la frontera, pero también a desarrollar un esplendor que hasta este momento no se había visto. Y allí vamos a ver el caso, sobre todo de el gobierno, ya que va a hacer Hammurabi, y cómo va a llevar al imperio babilónico a su máximo esplendor. Bien, ahora Hammurabi tiene varias cosas bien entretenidas de poder entenderlo. Primero, Hammurabi ya va por dos formas de poder unir al imperio. La primera es buena forma, es decir, voy y hago pacto, le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, yo soy Hammurabi, soy un loco super cool, super choro, super pulento, tenéis dos opciones. Una, o estás conmigo dentro de mi imperio, o te voy a conquistar por la fuerza. Entonces, hagamos trato, mejor negociémoslo, ¿ya? Y de lo contrario, si no, ya sabéis. Entonces, claro, Hammurabi hacía eso. Y la verdad las cosas es que trataba de no ser tan satánico, tan malvado. Y en ese sentido entonces muchos pueblos dijeron, ya, ok, frente a Hammurabi tenemos muy poco. Voy a bajar un poquito para acá. No se ve. El sol me tiene chingón. Ya, gracias. Entonces decían, no, la verdad es que Hammurabi no, nos va a hacer bolsa, así que mejor chiquillo, va. No, nos unimos a Hammurabi. Pero otros se picaban a choro, decían, no, sabes que no estoy ni ahí con Hammurabi, no estoy ni ahí con los babilónicos, así que yo le voy a poner. Y la verdad es que eran conquistados en este caso a través de la guerra. Ahora, en ese sentido, bueno, como siempre ocurre, o en la historia va a ser muy común esto, gran parte del imperio que había logrado Hammurabi y el gran esplendor que había hecho, los hijos de él lo van a echar todo a perder. ¿Por qué Hammurabi es tan cool, tan bacanazo, tan pulento? Primero, ya, él fusionó a todos estos pueblos que están alrededor, y también fusionó entonces no solamente a los sumerios, también funcionó también a los semitas, es decir, hizo una gran modelación del territorio a través de un solo pueblo. Bien, ahora, aquí comienza la cosa, pero clave para poder entender a Hammurabi. Primero, él va a comenzar con una tradición jurídica. ¿Y qué significa eso? Porque él no solamente va a crear las primeras leyes escritas, sino que va a extender el derecho a todos los súbditos. ¿Y eso qué significaba? El concepto de que la ley ya no es para unos, es para todos. Y que todos debían conocer las leyes. Y por esa misma razón, Hammurabi crea su código, que es el código de Hammurabi, y a partir de eso entonces lo duplica, lo triplica y hace muchas copias de él y los manda en piedras, ya que son piedras de dimerita, y los manda en distintas zonas de su imperio. ¿Para qué? Para que todas las personas conozcan las leyes. Y uno en general dice, ay, el código de Hammurabi, es que algo supe que era en este caso el ojo por ojo, el diente por diente, que era súper cruel y todo lo demás. Porque más allá de eso, ya que ya existían en Mesopotamia, simplemente que Hammurabi lo toma, la pregunta era, ¿cuál es la importancia de Hammurabi? La importancia primero es que crea el primer código escrito, pero segundo, ya hace ver que todos tienen los mismos derechos y que la ley no es para unos, es para todos. Y el código de Hammurabi se divide en distintos numerales o en distintos números de códigos, que son, me parece, que creo que 52, algo así, en donde habla de todo, no solamente qué pasa con el que roba, qué pasa con el que se pone a golpear,
habla absolutamente de todo, desde lo que son los impuestos, desde lo que son las obras que hay que hacer, desde lo que son los delitos, y así sucesivamente. Bien, es bien interesante poder leer el Código de Hammurabi, ya si a usted le interesa la historia, incluso por simple curiosidad. Porque incluso creo que en derecho, cuando comienza a estudiar, debería estudiar también parte del Código Hammurabi, porque es el primero que pone la intención de justicia en una ley, ¿ya? Entonces no solamente es la ley, ¿ya? Que está escrita, sino que además tiene un sentido con el cual el Código de Hammurabi se va a hacer, ¿bien? Además de eso, va a acercar la muralla, es decir, Babilonia no solamente es una gran ciudad con un gran esplendor y un gran desarrollo, sino que también entonces se crea estas murallas de tipo defensivo. Ya ustedes entenderán que Hammurabi debería haber tenido un montón de enemigos, ya, y por esa misma razón las ciudades tienen que ser amuralladas. Y va a haber todo un sistema ya de impuestos. Entonces, Hammurabi lo que decía es que la gente va a tener que empezar a pagar impuestos, ya es decir, parte de lo que ya se hacía en todo caso, pero la diferencia está en que esos impuestos ya no iban para el tesoro real, sino que iban para la inversión en obras públicas dentro de la propia ciudad. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son esas obras públicas? Por ejemplo, rectificación del río, en este caso Éufrates, de su lecho, es decir, el evitar que se desborde constantemente, porque dentro de esos desbordes aparece después la leyenda de lo que va a ser el diluvio universal. Bien, usted va a entender que si yo tengo ciudad entre medio de los dos ríos y estos ríos se desbordan, es obvio que voy a pensar que finalmente todo se está inundando y que es un diluvio, ¿bien? Pero en realidad lo que es simplemente es el desborde de los ríos. Y por esa misma razón, entonces, había que construir no solamente la rectificación del lecho, sino que además de eso, canales de navegación, porque estos ríos son navegables con pequeñas góndolas o pequeños barquitos que finalmente transportan mercadería de un lugar a otro, pero además de eso, hay que comenzar a liberar las aguas a través del regadío. Bien, entonces todas estas cosas comienza a hacer la Hammurabi, ¿ya? Y este Hammurabi tiene una gran soporte o tiene un gran soporte con respecto a la gran burocracia que él logra crear dentro de su propio imperio. Entonces, Hammurabi ya es un compadre que uno puede decir, oye, de verdad que hizo muchas cosas cool. Ahora alguien puede decir que en algún momento fue brígido, que fue violento, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, que en la antigüedad es muy normal que finalmente los reyes sean así, sean violentos, sean choros, ya Hammurabi es y tiene el concepto de ser una persona, ya un rey, que primero se preocupa por todos sus súbditos y además de eso se preocupa de mantener a su imperio como un gran imperio. Bien. Ahora, acá esto es un ejemplo. Si usted va a el Museo del Louvre, en la sala Richelieu, va a encontrar esta, ya que esta es una piedra de diamerita, ya una de las tantas que Hammurabi, en las cuales él envió el código de Hammurabi, es decir, envió las leyes escritas. Acá si se fijan pueden ver un detalle de las leyes, donde acá podemos ver la escritura, que es de tipo cuneiforme y que está tallada entonces en esta piedra de diamerita. Y acá tenemos la imagen de cómo Hammurabi recibe la inspiración del dios para que finalmente, o de uno de sus dioses, para que finalmente elabore ya este código. Y él lo cita y él dice así, miren, para que el fuerte no perjudique al más débil, al fin de proteger a las viudas y a los huérfanos, erguí a Babilonia, para hablar de justicia a toda la tierra, para resolver todas las disputas y sanar todas las heridas, elaboré estas palabras preciosas. Entonces, en ese sentido, fíjense cuál es la intención. O sea, aquí no solamente se trata de hacer una ley, se trata entonces de ponerle intención a la ley, el por qué yo finalmente la hice. Y si se fijan, en ningún momento es porque dicen, oye, no, yo quiero que me beneficien a mí estas leyes. ¿Bien? Entonces, eso habla un poco del gran impacto que tiene Hammurabi, ¿ya? Y no solamente dentro de lo que va a ser esta evolución de Mesopotamia, propiamente tal como este territorio que comienza a albergar las primeras civilizaciones y con el imperio babilónico, que es el primer imperio, sino que también con Hammurabi, que si bien es el sexto gobernante del imperio babilónico, ya alcanza un esplendor que hasta antes nunca nadie lo había visto en ninguna parte del mundo. ¿Bien? Luego de eso va a comenzar a decaer el poder de los babilónicos hasta que finalmente aparece el imperio asirio.
¿Ya? El imperio asirio viene desde el Próximo Oriente, es decir, muy cercano a lo que va a ser Europa, la parte de la Anatolia, ¿ya? Y viene un poco entonces a bajar desde el norte, desde esta alta Mesopotamia, baja entonces a a conquistar, ¿ya? Lo que va a ser el imperio babilónico y por ende también al pueblo sumerio. Entonces, en ese sentido, ya vamos a ver cómo el imperio sirio cambia la capital desde Babilonia hasta su propia capital, que era Nínive, ¿ya? Ahora, Nínive va a ser la capital del imperio sirio durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente en el 612 ya después va a ser arrasada, pero eso es ya con los persas y eso ya es con otra historia, ¿bien? Ahora, es bien brígido porque a diferencia de este modelo civilizador que tenían los babilónicos, PS, aquí lo tengo, que estaba trabajando con él. Pese que aquí en este librito, que es la Santa Biblia, muestran a los babilónicos como los más brígidos, como los más malvados del universo. ¿Ya? Entonces, en cambio, si nosotros ya pudimos ver que con Hammurabi los babilónicos tenían un espíritu bastante civilizador y que sobre todo Hammurabi era una persona que era más de palabras, de diálogo, de llegar a acuerdos por sobre entonces lo demás. Ahora, quizás esa misma relajación es lo que va a hacer que el imperio asirio posteriormente entonces conquiste completa y absolutamente ya no solamente a los pueblos babilónicos, sino que a todos los pueblos que estaban alrededor de Mesopotamia. Y de hecho, a ver, una de las características bastante particular de los asirios ya tiene que ver con su desarrollo en su ingeniería militar. Ustedes pueden ver que los asirios tienen varias cosas bastante interesantes dentro de la tecnología militar, como por ejemplo el uso de carros de guerra, ¿ya? O en este caso armas de mejor elaboración con respecto a la utilización ya del hierro dentro de algunos de su ¿cómo decirlo? De sus armas tecnológicas ya o de sus herramientas de guerra. Bien, ahora claramente que los asirios eran bien satánicos y ahí sí ese espíritu civilizador que ellos tenían les daba lo mismo, sino que eran viejos que se metían a las ciudades, si había que matarlo todos se mataban y eso era todo. ¿Ya? Entonces era un poco más bien como lamentablemente, ya lo que se daba mucho en la antigüedad. Entonces, esta cosa de llegar a acuerdos, de llegar a negociaciones, para ellos les daba lo mismo. O sea, es muy como ustedes los pueden ver en películas de ciencia ficción, donde los locos van, pescan la ciudad, destruyen, matan, violan, saquean. Ya, perfecto. Eso es como más o menos en la onda siria. Ahora, luego de eso comienzan a construir, ¿ya? Y los asirios van a llegar a gobernar desde parte de Egipto, ya hasta lo que va a ser el otro sector cerca de lo que va a ser el sector de la Armenia y el mar Caspio incluso. Entonces, el imperio asirio se va a extender muchísimo más, ¿ya? Que lo que había sido el imperio babilónico. Bien, así que eso más o menos como el desarrollo que habíamos tenido desde el punto de vista histórico en Mesopotamia. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir y ahora vamos a hablar ya de otros elementos que son ya propiamente tal, ya dejamos un poquito la historia de lado y ahora vamos a ver algunos elementos sociopolíticos ya y económicos, religiosos, más bien culturales de Mesopotamia que se dieron durante toda esta época. Primero, vamos a ver, ya. Organización sociopolítica. Aquí se dividían en tres grupos o tres grandes grupos ya esta organización jerárquica que yo les decía. Es decir, donde hay aquí ahora tres grupos. Tenemos la aristocracia en la punta, luego los hombres libres que están al medio y abajo entonces tenemos a los esclavos. Bien, entonces fíjense, acá tenemos, ¿ya? Acá tenemos, tal como yo les decía aquí, la nobleza, ¿ya? Es decir, la nobleza estaba compuesta por el rey, su familia y la corte que lo rodeaba. Aquí está el más pulentoso. Aquí estamos en un sigurat, ya por eso está esa pirámide, ¿ya? Luego acá sigue al lado del rey los sacerdotes, ¿ya? Y que no solamente estaban a cargo de llevar a cabo estos rituales religiosos, sino que además de eso hacían rituales mágicos, como por ejemplo, es bien interesante porque ellos usaban el tema como la clarividencia, usaban oráculos y predecían harto lo que iba a pasar, ¿ya? Entonces, estos sacerdotes, más allá de simplemente llevar a cabo los rituales religiosos en cada uno de los templos que habían a los distintos dioses de cada una de las ciudades, también entonces tenían estas cosas bastante mágicas que según ello entonces les daba el poder de la adivinación, el poder ver el futuro, etcétera, etcétera, etcétera.
¿bien? Ahora, la nobleza, hablamos de el rey, ¿ya? Pero también toda esta parte, tal como lo habíamos visto aquí, fíjense, en la aristocracia, todo esto, donde está la nobleza, los sacerdotes, funcionarios, todo esto son parte de la aristocracia. Es decir, después tenemos los funcionarios reales, que son los que colaboraban en este caso con el rey. La gran mayoría vivía en el palacio, ya podían escribir, sabían usar las tablas de arcilla, entonces eran los que son parte de la burocracia, ¿bien? Y todos ellos ya son parte entonces de esta aristocracia. Cuando me refiero a burocracia, me refiero a funcionarios de gobierno, ¿bien? Y luego tenemos ya el gran choclón, ya por así decirlo, la gran cantidad de gente o la gran mayoría se encontraba acá, en el pueblo. Eran hombres libres ya y estaban principalmente, ya encontrábamos allí a los artesanos, ya con sus distintos tipos de oficios, ya sea por ejemplo el que hacía, el que trabajaba los metales, el que trabajaba entonces en herramientas, etcétera, etcétera, y también los comerciantes, es decir, aquellos que tomaban esas cosas y las vendían, las intercambiaban entonces con otras personas, y también los campesinos, que son los que se encargan de todas estas labores agropecuarias ya y de crianza de ganado. Entonces, toda esta gente, o sea, la gran mayoría de las personas, es decir, comerciantes, artesanos, campesinos, son los que integraban el pueblo y eran libres, ¿bien? Es decir, que no podían ser en este caso, o no eran dueños, no tenían dueños, ¿bien? Ahora, sin embargo, y aquí sí había algunas personas que lamentablemente hacían algunas tonterías y que caían como esclavos. Los esclavos generalmente eran prisioneros de guerra, ¿bien? Es decir, trabajaban cuando yo conquistaba una ciudad y los tomaba como prisioneros de guerra y finalmente los hacía trabajar principalmente en obras públicas, ¿bien? Sin embargo, ya también habían ya entonces dos otros tipos de esclavos. El primero que eran los hombres libres, que son los meshkin, ya que son aquellos esclavos que en algún momento pudieron comprar su libertad, pero también habían otros esclavos que eran gente que, por ejemplo, si estaba muy endeudado a alguien de la familia, yo podía vender a mi hijo como esclavo, ¿ya? Y dice, pero ¿cómo profe va a vender a su hijo? Sí, lo vendía, incluso si estaba muy atorado en deuda y cosas así, la familia completa podía hacerse esclavo, pese que eran, por ejemplo, del pueblo. Entonces, o si era un artesano. Y en ese sentido es bastante normal después, y se va a transformar en algo normal, la venta de uno en caso de deudas. Bien, lo vamos a ver incluso después en otros pueblos como incluso los propios griegos. Bien, así que en ese sentido, ahí tenemos entonces cómo la sociedad se organizaba desde esta aristocracia, donde está la nobleza, los sacerdotes y los funcionarios reales, con lo que nosotros hemos llamado como burocracia, que son los funcionarios. Pero después el grueso del pueblo estaba ahí conformado por artesanos, por comerciantes, por campesinos y por último entonces teníamos los esclavos. Bien, desde el punto de vista económico, vemos que en Mesopotamia acá se da mucho el tema del comercio, se utilizan los ríos de forma para hacer la navegación fluvial, es decir, para llevar mercancías de un lugar a otro. Si se fijan, se hace artesanía, sobre todo ya en lo que va a ser el uso de metales a través de la orfebrería, que es el uso de metales. ¿Ya? Vamos a ver también el tema de la agricultura y la ganadería, que claramente son los más importantes. Desde el río que está acá, fíjense, se sacan los canales de regadío y a partir de eso entonces estos canales de regadío son los que llevan agua a las distintas zonas ya cercanas a los ríos y con esa forma entonces se puede desarrollar la agricultura, principalmente en cereales como la cebada y el trigo. Bien, y luego de eso vamos a ver el trabajo, por ejemplo, de las mujeres, ya que ellas trabajaban ya no solamente en lo que eran algunos talleres, sino que también en alguna joyería y alguna vestimenta, ropa y cosas así. Y por último, sí, chicos, sí, sí, yo sé que no les gusta, pero ahora yo creo que la están echando de menos. También se daba la escuela. Es decir, la idea era que los chiquititos ya pudiesen ir a la escuela, sobre todo para aprender a escribir, ¿ya? Y para eso se usaba el tema de las tablillas, ¿bien? Ahora, cuando alguien no quería ir a la escuela, se iba al trabajo, y eso era sencillo, y ahí no había ninguna otra cosa más, ¿ya? Entonces, la escuela no solamente estaba hecha para la aristocracia, sino que también había gente del pueblo que podía estar en pequeños grupos. Ahora, las escuelas no son, no son lugares con edificios, ya no es un edificio y todo lo demás, sino que, por ejemplo, la escuela puede ser un grupo que se juntaba en una calle ya a aprender, ya a escuchar la enseñanza, y eso era más bien la escuela, o sea, más bien
es el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso más allá del espacio físico, ¿bien? Pero la escuela sí existía la instrucción. Entonces, fíjense, acá vemos cómo desde el río se saca este canal de irrigación, porque esto no es el río, ya los ríos, el Tigris y el Éufrates son muy grandes, ya, muy anchos. Y entonces, fíjense que acá se labraba, se sacaba del canal de irrigación, ¿ya? Y se hacían entonces pequeñas granjas alrededor de estos canales para llevar el agua, ¿ya? A la que son las distintas siembras, pero también se mantenían establos para poder criar en este caso animales, y de esa forma entonces poder sacar subproductos como por ejemplo la leche, el queso, la mantequilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que es bien interesante cómo esto, Sumer, es una sociedad ya tal como nosotros lo podríamos conocer en el presente. Bien, ahora con respecto a Mesopotamia, vamos a hablar ahora de su religión, es decir, estamos hablando de la tierra completa. ¿Ya? Primero, a ver, primero hay que entender, la religión era politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Estos dioses son antropomorfos, que significa que tienen forma humana. Bien, ahora, en algún momento estos dioses van a crear ya a los seres humanos para que les sirvan como sirvientes, incluso para poder sacar eh, para que trabajen minerales, los metales, cosas así, que necesitaban en este caso sus dioses. Ahora, ya lo habíamos dicho que los sacerdotes eran muy importantes porque no solamente actuaban desde el punto de vista de los rituales normales, ya hacia los dioses, hacia la ofrenda, sino que también ya hacia lo que era la clarividencia y esta cosa mágica de poder ver el futuro y ver qué es lo que iba a pasar. Ahora, en ese sentido también hay una visión pesimista de la muerte, porque a diferencia de muchos pueblos donde se dice que después de la muerte tú vas a tener cosas maravillosas, que los dioses te van a esperar, no, para ellos no. De hecho, la muerte era más bien un paso hacia algo triste, hacia algo sufrido, ya, porque generalmente los dioses, digamos que no eran como corazón de abuelita, sino que eran bastante malvados, y es más, había varios dioses ya que habían tratado, en este caso, de eliminar a los seres humanos, ¿ya? Producto entonces de incluso ciertas cosas tan, eh, no sé, tan caprichosas como por ejemplo el tema del diluvio, donde ellos lo explicaban, de que en este caso uno de sus dioses principales, Enlil, ya que era el dios del agua, había en este caso se había enojado con ellos porque los hombres eran muy ruidosos y no los dejaban dormir, y por esa misma razón entonces él envió el diluvio para que finalmente todos se murieran. Ahora, vuelvo a insistir, en la religión mesopotámica el dios principal era Anu, ¿ya? Luego lo seguía Enil y después Enki, y luego de eso entonces habían otros dioses más bajos, o en este caso de menor rango, por ejemplo que Anu, que era el dios creador o el dios del cielo, y la más importante estaba Ishtar, que era la diosa en este caso de la fecundidad. Ahora, ahí vemos, por ejemplo, a Samach, que era el dios en este caso de la sabiduría y la justicia, y que el que este dibujo está acá en la tabla ya del códice de Hammurabi, donde entonces vemos que estos dioses tienen contacto, ¿ya? Y aparece después, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, donde Gilgamesh ya es un gran héroe que tiene Mesopotamia, y que a partir de eso comienza a hacer un trabajo ya muy similar a lo que van a hacer después los héroes en Grecia. Entonces, y vemos cómo Gilgamesh se va contra los dioses, lo envían a matar y todo un montón. Es bastante interesante el canto de Gilgamesh porque es la primera historia épica que nosotros vamos a encontrar dentro de una civilización. Bien, por último y no menos importante, hablar también que el Sigurat era el templo que los mesopotámicos van a hacer. Es decir, todos estos pueblos ya van a comenzar a hacer sigurat, que no todos son iguales, ya. En este caso los sumerios hacen un tipo de sigurat, perdón, los babilónicos hacen otro tipo de sigurat, ya, y así sucesivamente. Ahora, el sigurat, ¿qué es lo que busca? Busca finalmente representar un cerro, ya, por eso que eso es un tipo de pirámide, pero no es una pirámide en este caso como la egipcia o como la americana, sino que es un tipo de pirámide que más bien es canolada, ya que lo que busca es tener una capilla central en la punta, la cual servía en este caso para observaciones astronómicas, para rituales, etcétera, etcétera,
pero además de eso lo que busca finalmente es crear ya una especie de montaña dentro del Mumbai, entendiendo que Mesopotamia o en la zona, por ejemplo, de la Baja Mesopotamia, es bastante planito, entonces una llanura. Y ahí entonces se hace este sigural para alzarse por sobre ya la cabeza de todos los demás. Ya que es finalmente donde dice que está la morada de los dioses. Bien. Es bien interesante la religión que se ve acá en Mesopotamia porque también ha dado para un montón de otras cosas. Yo no puedo hablar oficialmente de ello, pero si a alguien le interesa saber, por ejemplo, que Anu viene de Anunnaki, ya que son los que vienen del cielo, ¿bien? Y hay todo un tema de alguna conspiración creyendo de que aquí hubo humanos que no era en este caso de aquí, ya es decir, ya estamos hablando de mano extraterrestre, pero eso ya es para otra historia y que ustedes la pueden ver sobre Anunnaki, los hijos de Anu, y cómo finalmente, por ejemplo, Zecharia Sitchin, ¿ya? Habló mucho en sus libros sobre los dioses de Mesopotamia y de todo lo que había sido el diluvio y todo lo demás, ¿ya? Pero estamos hablando ahora del punto de vista histórico, que esos eran los dioses principales, pero ojo, también hay que entender que en cada ciudad o en cada pueblo habían otros dioses más chicos, ya no solamente estaban Nu, Enil, Enki, Ishtar, Samach, Sin, sino que habían otros dioses más pequeñitos, ¿ya? Que ellos también eran, que los veneraban. Y por esa misma razón, en la Biblia, ya ustedes entenderán que los hebreos siempre hablan de que estos pueblos sumerios, babilónicos, adoraban a muchos dioses y ellos como que están en contra de ellos por esa misma razón y los llaman idólatras. Bien. Por último, chicos, vamos a hablar sobre la escritura cuneiforme, porque la escritura cuneiforme lo que tiene es que es la primera forma de escritura que nosotros tenemos y de hecho, si bien nace como una forma de contabilidad, es decir, para contar, ya que sirve para la gestión en un imperio, pero también de hecho va a comenzar a transformarse en la forma de poder narrar no solamente sucesos, historias, sino que también pensamientos, emociones, ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va a dar cuenta que las escrituras, ya, o la escritura, ya no solamente sirve para llevar un registro, sino que también para poder democratizar el conocimiento y también hacer estas cosas de compartir lo que yo también puedo sentir o lo que puedo saber. Bien, a partir de eso se crea la escritura cuneiforme, que viene de las cuñas, porque se escribe con una especie de triangulito, ya es decir, de allí aparece el concepto de la cuña, ¿ya? Y a partir de eso entonces se escribían en pequeños juncos que se ponían en este caso en tablas de arcilla, ¿ya? Y a partir de eso nosotros vamos a ver que la escritura cuneiforme nace en la civilización sumérica en torno aproximadamente del 3200 antes de Cristo. Bien, ahora vuelvo a insistir, se da principalmente por la gran necesidad ya de tener un registro de lo que yo esté entrando en cuanto a cosas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y es un desarrollo tecnológico científico, pero abrumador. De hecho, desde que se crea la escritura, hay un cambio sustancial en lo que es las sociedades del ser humano. Y ojo, hasta el día de hoy, o sea, seguimos escribiendo, ¿ya? Y esa misma razón entonces va a llevar a, tal como lo habíamos dicho hace un ratito, a que se enseñe la escritura en estas escuelas de escritura, que incluso después las personas a los que logren escribir van a tener el nombre de los escribas, ¿bien? Pero entonces fíjense cómo nacen también estos oficios, como por ejemplo el enseñar a través de los profesores, ¿ya? Y aparece entonces el tema de los escribas a través de quiénes son los que saben escribir. Ahora, hay que tener una necesidad, ya en este caso espiritual, intelectual, para poder escribir, porque si para mí en realidad es más importante, no sé que no estoy ni ahí con escribir, sino que yo voy a dedicarme a los negocios, voy a criar mi oveja, etcétera, etcétera, ya, pero para otras personas van a sentir esa necesidad de poder aprender, de poder compartir, ya, sus conocimientos, sus pensamientos, pero también tener entonces una capacidad que es la capacidad de escribir, ¿ya? Y que hasta el día de hoy, vuelvo a insistir, ya es parte de nuestra sociedad. La escritura cuneiforme entonces es la primera forma de escritura que nosotros vemos y de por eso entonces, desde el año 3200 antes de Cristo, vamos a ver que entonces aparece el concepto de historia propiamente tal. ¿Por qué? Porque ya tenemos registros, tenemos fuentes para poder entonces conocer el relato de la gente del pasado. Bien, ahora,
Dicho eso, y terminando entonces con Sumer, te voy a dejar la siguiente actividad. Bien. Entonces, primero, quiero que respondan en su cuadernito. Ya tú también, si lo estás viendo desde el YouTube, puedes entonces hacer esta actividad. Bien. Primero, ¿cuáles fueron los orígenes de la escritura? Uf, me parece que lo acabo de ver. ¿Ya? Después dice, ¿cuáles son las principales creencias? Ahí está. Y dioses en Mesopotamia. Como que el profe lo acabo de ver, pero yo igual me podría averiguar más. Sí, perfecto, o sea, averigüen más, no hay ningún problema. ¿Cómo nacen las leyes escritas? ¡Wow! También hablamos muchísimo sobre cómo nacían las leyes escritas. Y por último, ¿cuáles son los elementos clave para entender la historia del diluvio? Entonces, ahí hablamos ya una cosa que era la versión que tenían los mesopotámicos de cómo finalmente su dios se había enojado y había mandado el diluvio. Usted ya conoce la historia de Noé. Y la pregunta es, bueno, pero ¿y qué elementos son los clave para entender el diluvio? Profe, usted también habló de que si hay un pueblo que está aquí y otro pueblo que está acá y los ríos se rebalsan, entonces hay un contexto histórico en el cual también uno puede entender que el diluvio se puede haber transformado en un mito, ya porque algo de real tuvo que haber tenido, ¿bien? Y sobre todo por las condiciones geográficas que tiene en este caso Mesopotamia, y de ahí entonces que muchas de las historias que después nosotros vamos a ver aquí en este librito, no son de este librito, sino que son de los sumerios, de los babilónicos, ya, y finalmente de Mesopotamia propiamente tal. Bien, así que eso ha sido, chicos, la clase del día de hoy. Hemos visto entonces a Mesopotamia, ya a grandes rasgos, elementos generales, pero que lo más importante nos sirven para entender cómo se desarrolló esta civilización y cómo finalmente entonces podemos entender que estos pequeños pueblos neolíticos se transformaron desde ya un grupo ya de pueblos que vivían de la sedentarización, que tenían algunos cultivos y que tenían entonces algunos animalitos, se transformaron en grandes ciudades, formaron aglomeraciones y que a partir de eso se forman entonces estas grandes civilizaciones y que la primera de ellas se va a dar en la región territorial llamada Mesopotamia, pero que la primera civilización en aparecer es la civilización sumeria, que tenía entonces estas ciudades-estado y que finalmente van a ser conquistadas posteriormente por Sargón, creando entonces el imperio babilónico y posteriormente por los asirios. Bien, así que bastante interesante la historia del día de hoy y espero que te haya gustado esta clase. Recuerda que si la estás viendo desde el YouTube, puedes darle like, puedes compartir y puedes suscribirte también al canal y sobre todo para que otras personas puedan ver la clase y de esa forma tengan sus contenidos y no queden atrasados. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Muchísimas gracias, chicos, les mando un abrazo tremendo. Ya nos estamos viendo la próxima semana ya con una nueva clase. Vamos a hacer autospoiler, nos toca Egipto, así que vamos a hablar sobre Egipto. ¿Ya? Y luego de eso entonces, si no has visto las clases anteriores, ahí arriba están las clases anteriores, ya puedes también suscribirte, allá por eso otro lado. Entonces la idea es que sigamos entonces en contacto, quédense en casa chicos, bien, y nos vemos, hasta la próxima.